Ante todo, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí en este evento tan importante en el día de hoy y dirigirme a ustedes para reflexionar entre todos sobre cuatro dimensiones profundamente interconectadas: la educación, el turismo, la accesibilidad y el impacto social, no dejando a nadie atrás, a la luz de un marco fundamental que tiene que ver con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ayudarlos a comprender cuál es la relación entre el turismo, la educación, la accesibilidad y la inclusión, analizando además los vínculos que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Convención Internacional sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde los viajes ya no son un lujo, en algunos casos, por supuesto, sino también una poderosa herramienta de aprendizaje, de intercambio cultural y de desarrollo económico para las comunidades locales. Sin embargo, no podemos hablar de turismo sin preguntarnos, ¿quiénes realmente pueden disfrutarlo? ¿A quiénes estamos dejando afuera? La educación es el punto de partida para transformar estas realidades. El ODS 4 nos convoca a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Este objetivo, desde mi punto de vista, no es negociable. Según UNESCO, para el año 2023, cerca de 244 millones de niños y jóvenes estaban fuera del sistema educativo en el mundo, y dentro de esos sistemas no se podía garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidad. La convención habla de, en su artículo 24, de garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Esta convención fue ratificada por 180 países del mundo. A pesar de todo esto, esto sigue siendo un enorme desafío, especialmente en la educación superior y en la formación profesional. Entonces les preguntaría o nos preguntaríamos, ¿estamos formando a las futuras generaciones con perspectivas de discapacidad y sostenibilidad? En muchos casos la respuesta es no. En muchos programas universitarios y técnicos, por lo menos de turismo, arquitectura, urbanismo, tecnología, la accesibilidad y la inclusión siguen siendo temas periféricos, no son centrales, cuando deberían serlo. Solo con una educación transformadora, con enfoque de derechos humanos, se pueden preparar líderes, empresarios, funcionarios, ciudadanos que vean en la diversidad no un obstáculo, sino un potencial a trabajar, sea en principio un, a ver, como algo que encuentro la palabra, como que nos diferencie del resto. Luego deberíamos ser todos pensando en eso. La educación inclusiva, equitativa, de calidad, como lo plantea el ODS 4, debe ser un motor de transformaciones, debe ser la base sobre la que se construyen sociedades justas, resilientes y participativas. Hoy hablar de educación no implica, la verdad, garantizar el acceso a la escuela. No forma ciudadanía crítica comprometida con los derechos humanos. Muchas veces los derechos humanos están pensados desde una parcialidad que no es correcta si no pensamos en todos, si no pensamos en no dejar a nadie atrás. La ciudadanía debe estar comprometida con el desarrollo sostenible y con la justicia. Y no hablo de justicia de leyes, sino que sean todos, que sean tomados en cuenta todos los derechos y que estos sean justos para todos. En el caso del turismo, no podemos hablar de turismo, de accesibilidad o de impacto social si no partimos de una educación que reconozca la diversidad humana como un valor, no como un obstáculo, y eso es muy importante. Desde esta mirada, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla en su artículo 24 que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva en todos los niveles, sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Como educador, pienso que educar es también sensibilizar, es cambiar las narrativas, en general una cultura de derechos.
es ir hacia un avance que no sea técnico y que no sea superficial, sino que sea un avance real sobre sobre el desarrollo sostenible. Y aquí entra en juego la educación como un eje transversal, no solo como formación académica, sí como conciencia crítica. Necesitamos que no se vea el turismo solo como un consumo, sino como la experiencia humana con impacto en lo social, lo ambiental y lo cultural. Una educación que forme ciudadanos conscientes, profesionales responsables y comunidades comprometidas con el desarrollo sostenible. Para quienes no conozcan mucho en datos de turismo, el turismo es uno de los sectores más dinámicos que tiene el mundo. Según ONU Turismo, representa el 10% de las exportaciones globales, genera uno de cada 10 empleos directos o indirectos. Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a esta actividad. No todo el mundo puede disfrutar del turismo. ¿Y a quiénes dejamos afuera? Si pensamos que el turismo accesible no es un nicho, no es una cuestión técnica o arquitectónica, no se trata de rampas, no se trata de señaléptica, pensamos que es una deuda y una oportunidad, porque debemos crear experiencias inclusivas, comenzando por el transporte, perdón, la información digital, los guías turísticos, pensando además que tenemos la infraestructura, la accesibilidad, el diseño universal, mejorar la experiencia para la comunidad local, para las personas mayores, familias con niños, personas con movilidad reducida, e incluso para quienes no hablan el idioma local. Nosotros siempre explicamos que los primeros beneficiados, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión y cuando trabajamos en la inclusión, son los locales. No tenemos que pensar solamente en el turista que nos viene a visitar, sino tenemos que pensar en la población local, cómo esa población local también puede tener una discapacidad y necesita disfrutar, gozar, tener permiso para el ocio, poder disfrutar del ocio sin tener ningún impedimento, ni en barreras físicas ni culturales. Entonces, nos parece que es muy importante tener en cuenta lo legal, lo social, los derechos de las personas, sin importar su condición física, sensorial, cognitiva o económica, que puedan participar plenamente en la vida cultural, natural, turística del país, del mundo. Vincular nuestro trabajo con dos herramientas internacionales es fundamental. Estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, Pacto para el Futuro 2045, pero además estoy incorporando la Convención Internacional sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Los ODS tienen, perdón, la agenda tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, es una hoja de ruta para transformar el mundo. Puedo hablar del ODS 4, educación de calidad, que nos llama a garantizar una educación que sea inclusiva y equitativa para todas las personas. El ODS 8 habla de trabajo decente y crecimiento económico, pero incluye la promoción del turismo sostenible con empleo y cultura local. El ODS 10, reducción de desigualdades, promueve la inclusión social, económica y política de todas las personas. Y cuando hablo de todos, estoy incluyendo a todas las personas. ¿Sí? La verdad que en un futuro deberíamos hablar de todos sin tener que decir las personas que tienen discapacidad. No, no, somos el todo. Todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, también todos tenemos obligaciones, todos tenemos que pensar en el núcleo que conforma este mundo, de las personas que conforman este mundo. El ODS 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, que plantea necesidad de espacios urbanos accesibles, seguros y sostenibles para todos. Y estos ODS que les acabo de marcar están directamente vinculados o estrechamente vinculados a varios de los artículos de la Convención. El artículo 9 habla del entorno físico, del transporte, de la información, las comunicaciones, un principio central en el diseño de turismo accesible. El artículo 24 nos habla sobre educación, que establece el derecho de las personas con discapacidad a que la educación sea inclusiva, de calidad, en igualdad de condiciones. Y esto me remite al ODS 4. El artículo 30 aborda la participación en la vida social, el ocio, el deporte y refuerza el derecho a acceder a servicios turísticos, culturales, recreativos sin discriminación.
Y ahí podemos poner varios ODS de la Agenda 2030. El artículo 27 habla del trabajo y el empleo y nos recuerda la importancia de generar oportunidades laborales, también en el sector turístico, pero también protegiendo, cuidando y reformulando los entornos laborales para que sean accesibles y no discriminatorios. No estoy hablando solo de un trabajo decente, si estoy hablando que los entornos laborales también deben ser accesibles y no deben discriminar a nadie. Estos instrumentos nos dicen cosas muy claras, nos dicen que no hay desarrollo sostenible si no es inclusivo. No podemos hablar de turismo sostenible si dejamos a millones de personas fuera de la experiencia turística por barreras físicas, comunicacionales, económicas, actitudinales. Entonces, la educación se convierte en una clave, en la clave fundamental. La educación para... Tenemos que formar profesionales capaces de diseñar políticas y servicios que sean accesibles, que la educación despierte empatía, empatía con el otro, conciencia crítica, compromiso con los derechos humanos de las otras personas. Si logramos esa transformación educativa, estaremos sembrando la base de, por lo menos en mi caso, un turismo verdaderamente inclusivo, que no solo genere ingreso, sino que también genere participación, sentido de pertenencia, igualdad, un turismo que conecte y un turismo que tenga un verdadero y profundo impacto social. O sea que si alineamos nuestras acciones locales con la Agenda 2030 y con la Convención Internacional, podremos construir no solo destinos accesibles, sino sociedades más justas y humanas para todas las personas sin discriminación, la base del no dejar a nadie atrás. Cuando yo puse cambiar nuestro metro cuadrado, siempre tenemos que pensar no qué vamos a hacer para el otro, sino cambiar el metro cuadrado donde vivimos, donde transitamos y donde trabajamos. Si cada uno de nosotros pudiese pensar y tuviese ese pensamiento de cambiar ese metro cuadrado, estaríamos creando sociedades inclusivas por consecuencia. Deberíamos diseñar, pensar en la diversidad, el impacto social, que es multiplicador, genera empleo, fortalece la identidad local, cultural, reduce desigualdades, promueve entornos más inclusivos. Pero para todo esto necesitamos alianzas sólidas entre instituciones educativas, gobiernos, sector privado y la sociedad civil. Y en esa intersección es donde se abren inmensas oportunidades, oportunidades para repensar modelos, para innovar desde lo humano, para construir un futuro donde la experiencia sea enriquecedora para todos y no para unos pocos. Alrededor de, no sé si ustedes sabían, pero alrededor de 1.300 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, algún tipo. Muchas de ellas junto a sus familias, porque cuando viajan, las personas con discapacidad en general no viajan solos, sino que viajan acompañados, un acompañante, dos, tres acompañantes, su familia, etcétera. Entonces, si tenemos un transporte adaptado, información clara, infraestructura accesible, eso por consecuencia genera empleo a los locales y hace que la economía de esas localidades se vea beneficiada a través del impacto del turismo. Eso genera más empleos, genera más inversión en infraestructura, o sea, es una cadena que cierra todo lo que tiene que ver con el trabajar para todos, el no dejar a nadie afuera, en que las comunidades puedan seguir adelante. La OMT o ONU Turismo ha señalado que el turismo accesible no solo es un imperativo moral, sino también una oportunidad económica inteligente. Esto que yo les explicaba recién, sabemos que menos del 10% de los destinos turísticos cumplen con estándares de accesibilidad universal. Algunos ejemplos. Buenos, por supuesto. En España, la red de destinos turísticos inteligentes incorpora criterios de accesibilidad digital y física. En Colombia existe un proyecto que se llama Turismo para Todos, en el cual se han capacitado a más de 3.000 operadores turísticos en el tema inclusión. En Japón, el turismo accesible fue clave para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, porque dejó una infraestructura que benefició a toda la población. Y si hablamos de accesibilidad, ¿de qué hablamos? Muchas veces nos pensamos que eso se limita a una rampa, a un baño adaptado. La realidad es que es mucho más. Tiene que ver con comunicación,
con diseño digital, con entorno natural, urbano, con procesos administrativos y con la actitud de las personas. El artículo 9 de la Convención dice, se debe garantizar el acceso de todos hacia los entornos, productos, servicios privados públicos, incluyendo tecnología, justicia, salud, ocio y la cultura. Es muy claro. Entonces, una ciudad puede tener rampas, pero no tiene personal capacitado. Si no tiene posibilidad de tener información de lectura fácil, si las personas no son escuchadas en la planificación, entonces la inclusión termina siendo solo una fachada. Hablamos de accesibilidad no como infraestructura, sino como justicia cognitiva, emocional y cultural. Y el impacto social es verdaderamente el termómetro del desarrollo. No basta con tener la política. El tema es, ¿estamos cambiando vidas? ¿Estamos incluyendo activamente a quienes no fueron incluidos históricamente? Bueno, aquí los proyectos educativos con enfoque en accesibilidad es donde se amplían los derechos, es lo que empodera a la comunidad para la dinamización económica. La Agenda 2030 es más que un compromiso internacional, es una hoja de ruta, decimos siempre cuando hablamos de esto, tanto ética, política y práctica para transformar al mundo. O sea, tenemos que pasar del discurso, ¿sí? Y de la promesa a la acción, acciones coherentes y coordinadas entre todos. Algunos países ya están implementando observatorios de turismo accesible, alianzas con universidades, la sociedad civil. Y ahora les voy a hablar de mi país, Argentina. Aquí en Argentina, gracias a las gestiones realizadas por el licenciado Alejandro López, que es un especialista en el tema, trabaja hace más de 25 años en el tema, la universidad donde me desempeño tiene en su currícula un curso de posgrado sobre turismo accesible y además en las carreras de turismo, tanto licenciatura como guía, ha incluido la materia turismo accesible, porque esto es lo que nosotros relacionamos entre la agenda y la convención. Cuando doy disertaciones, cuando doy charlas, cuando formo parte de este tipo de eventos, em, digo que precisamente la agenda es como la simbiosis que tiene con la convención. La convención es anterior a la agenda, pero mucho de la agenda tomó parte de esta convención para entender que no debemos dejar a nadie atrás, comprendido entre su dimensión, su importancia, capacitando, bienestar general. Por eso es que docentes, estudiantes, profesionales, profesionales de distintos servicios, diseñadores, autoridades, todos tenemos la responsabilidad de repensar los derechos de las personas, trabajando, diseñando, respetando derechos, midiendo los impactos, eh, vivir dignamente. Para finalizar lo que les digo, que ese mundo no es una utopía, es un mundo posible, pero construirlo realmente es una tarea colectiva. Eh, la educación no es verdaderamente sostenible si no es accesible y la inclusión no es una opción, es un derecho. Pensemos y no dejemos a nadie atrás, cambiemos nuestro metro cuadrado. Muchas gracias.